bienvenida a alguien que siempre también es de alguna forma nuestro consultor de la mesa de trabajo, de esta humilde mesa de trabajo de los cronistas de la mañana. Estamos hablando del doctor Martín Zuleta. Muy buenos días, doctor Zuleta. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana desde Radio Alas. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buenos días. Un placer en saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, doctor, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, doctor, en este cotolengo llamado República Argentina, día a día nos sorprendemos más. Ayer, censura previa por parte del gobierno, un juez que es un verdadero mamarracho, se ve que necesitaba amigos nuevos el juez para cubrirse por miedo a que lo destituyan porque tiene 5 denuncias y todo por... No, 9 denuncias. 9 denuncias, 5 son por acoso. Bueno, completita el muchacho, de un fuero totalmente distinto, un juez civil. ¿Le sorprendió, doctor, o ya no le sorprende nada, doctor? Más que sorprenderme, realmente le digo sinceramente, me ha entristecido. Sí, la verdad, Porque, primero, como hombre de derecho, segundo, como ciudadano, y en tercer lugar le digo, como un elector que le prestó su apoyo al presidente Milei, al que voté. O sea, realmente estoy triste en todas esas facetas de personales, por decirlo de alguna forma, pero yendo a lo estrictamente jurídico y político, me parece que la solicitud del gobierno y más la concesión de un juez respecto de este tipo de medidas cautelares me parece realmente grave desde un punto de vista jurídico e institucional, porque está yendo muy fuertemente contra derechos hiperconsagrados, no solamente en la Constitución, sino en todos los instrumentos internacionales, donde no solamente se busca censurar previamente, sino también se busca, y entiendo esto es lo grave también, privarle a la población o a la ciudadanía de informarse respecto de todas estas cuestiones que hacen a un interés público. Pero bueno, tratando de buscarle una razonabilidad a la cuestión, informándome, he tomado conocimiento, estoy viendo que el gobierno nacional ha interpuesto una denuncia por espionaje, lo que justificaría a los fines de, digamos, a la mirada del gobierno justificaría la medida, pero bueno, hay que tener en cuenta que para que la gente comprenda, una medida cautelar es una medida que se toma inaudita parte y es provisional, provisoria, es decir, que en cualquier momento esta medida puede ser levantada por el propio juez que la dispuso, como por, como usted dice, como por un tribunal superior. Sí, yo realmente creo que es grave lo que ha sucedido, no solamente el pedido del gobierno nacional de esta medida, sino también me parece grave que la justicia haya hecho lugar tan livianamente a esta solicitud que atenta contra derechos constitucionales. Doctor, no solamente habla de espionaje, sino de una trama, una conspiración un poco más o menos internacional, nombra países, es decir, otros países, incluso pide hasta... aunque lo negaba ayer la doctora Burrit, pero en la foja 18 habla de un pedido de allanamiento a los domicilios de 2 periodistas y al medio de comunicación en donde se han difundido estos audios, algo inaudito, Y la verdad es que lo único que justifica que se hayan dispuesto estas medidas, porque tengo entendido, disculpen que yo vengo de la calle desde la mañana muy temprano, y la última información que tenía era que los allanamientos estaban autorizados, no sé si se habrán realizado. Hasta el momento no se han realizado. No hay nada, no hay nada todavía que se hayan realizado. Perfecto.
Así que No sé probablemente si se estén realizando, ¿no? Claro, no sé si solamente se solicitaron o se dispusieron por la justicia o ya se realizaron. No sé. Se habían solicitado, no sé si han dispuesto, lo cual sería algo perfecto. Gravísimo. Claro, eso sería, a ver, ya la justicia ha cometido, desde mi punto de vista, este juez, un atropello grande al prohibir la difusión de los audios, atentando contra, por supuesto, el derecho de información y el derecho a publicar en la prensa sin censura previa. Esas son dos facetas del derecho a la información. Pero respecto del pedido que ha hecho el gobierno sobre los allanamientos, me parece realmente totalmente inapropiado, porque en el ejercicio de la profesión, obviamente los periodistas cuentan con una serie de derechos, y entre ellos a no revelar la fuente. Claro, efectivamente. Y a través de un allanamiento no se puede buscar compulsivamente cuál es la fuente tampoco. O sea, claro, estaríamos hablando de que allá también estaríamos atentando, en definitiva, contra esa prohibición y contra ese derecho de no develar la fuente. Pero bueno, entiendo que la solicitud está hecha en el marco de una causa por espionaje, que realmente es una acusación grave, porque se puede hablar de actos de traición a la patria, que en este caso, o sea, como el gobierno lo ha encuadrado, no significa que la justicia le vaya a dar ese tenor, pero para que la gente comprenda, no es algo menor la denuncia, porque estaríamos hablando de actos de traición a la patria que tienen y conllevan unas penas importantes, y sobre todo que justifican este tipo de medidas. Pero es desde mi punto de vista es una exageración, y realmente estoy muy triste y desilusionado, porque el discurso que escucho es el mismo discurso que Maduro, en definitiva. O sea, hay una conspiración internacional. Exactamente. Hay una confabulación de líderes políticos y de países, y realmente lo que aquí está sucediendo es algo más sencillo, es algo a lo que los argentinos lamentablemente estamos más acostumbrados, que son actos pura, lisa y llanamente de corrupción, y que creo que el gobierno con este tipo de medidas está más que dando por ciertas y por acreditadas aquellas versiones que hablan de que detrás de esta trama hay alguna especie de acto de corrupción, y bueno, es otra desilusión más que creo que se suma a la lista que les acabé de hacer recién. Claro, la verdad que yo comparto su desilusión, porque bueno, yo también lo voté a Milei en la última instancia, en lo que se refiere justamente al balotaje. Sí, igual que yo también lo voté tragando saliva, claro. Pero tragando... de todas maneras, nuestra desilusión tiene que ver con lo que ha sucedido en prácticamente ya 2 años de gobierno de Javier Milei, de el hombre de la libertad, con que la libertad carajo, que viva la libertad. Nos estamos convirtiendo en un gobierno evidentemente autocrático. Que la libertad no existe, o es para los otros o es para los tontos, y bueno, en una autocracia, y con esto que está sucediendo, ¿no? Porque primero eran los periodistas ensobrados, después eran los viejos miados, después los econochantas, los mandriles, bueno, todo estas expresiones que no hacen justamente a la libertad, porque dentro de la libertad está dentro de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que tiene que ver con políticos que no piensen lo mismo el mismo gobierno, que tienen que ver con economistas que no opinen lo mismo con lo que está haciendo el gobierno, y que realmente la libertad, que deja mucho que desear, y nos estamos convirtiendo mucho más en un gobierno autocrático muy parecido al de Maduro, como usted manifiesta, ¿no? No digo parecido, yo no quise manifestar tan exageradamente parecido al de Maduro en cuanto a las justificaciones hago referencia. Es decir, en cuanto a pretender justificar las medidas o las acciones y los exabruptos, victimizándose y hablando de una conspiración internacional. En cuanto a eso, y por otro lado, yo creo que la reacción del gobierno ha sido totalmente inapropiada,
y máxime teniendo en cuenta el perfil con que el gobierno ha encarado su gestión, hablando de una apertura hacia el mundo, hablando de la posibilidad de atraer capitales para que vengan a invertir, porque la idea es menos Estado y más actividad privada, y creo que todos estos sucesos, y no solamente los hechos de corrupción o los presuntos hechos de corrupción, sino cómo el gobierno los ha enfrentado, los está enfrentando, creo que lo alejan muchísimo al gobierno de invitar a los inversores a poder confiar en el país. O sea, me parece que lo grave también pasa por ahí. El gobierno podría haber reaccionado de muchas otras formas distintas. Me parece que en ese sentido es una reacción exagerada, pero por otro lado de exagerada me parece muy poco inteligente, porque los audios, por lo menos los españoles, son claros en el sentido de hablar de que se trataría de una red de corrupción heredada, es decir, antes se venía cobrando un determinado porcentaje y ahora se va a tener que cobrar un poco más. Y me parece que el gobierno con eso podría haber... Lo paro ahí, doctor, lo paro ahí, porque esto me hace acordar a la justificación de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad, la cual fue condenada y está privada de su libertad, está presa. Todo el mundo sabe de que Cristina Fernández de Kirchner seguramente a esta jet en el tema de vialidad no la armó el esposo, pero el esposo al estar fallecido, bueno, ella tenía la oportunidad de desarmar esa jet de corrupción de sobreprecio en la obra pública, sobre todo en vialidad, en las rutas, y no lo hizo, sino que lo siguió practicando y hasta incrementó. Lo mismo aparentemente ha pasado en este tema con las droguerías, ¿no, doctor? Ya venía de antes el 3% y ahora pedían el 8%. Por supuesto, pero lo que voy más allá de eso es que el gobierno ha perdido una oportunidad de verdaderamente defenderse con argumentos un poco más sólidos, porque bien podría, amén de haber negado algún tipo de participación de la mesa chica de la Libertad Avanza y del gobierno en estos actos de corrupción, bien podría haber servido para profundizar, ir hasta el origen de este negocio, en donde también ha tomado participación los gobiernos anteriores, porque estamos hablando de un esquema de retornos supuestamente por los audios heredados, al que con la llegada de la Libertad Avanza o del nuevo gobierno se incrementaría un porcentaje, por decirlo de alguna forma. Es decir que con todo esto que ha sucedido, el gobierno, en vez de utilizar una estrategia más serena, más calmada, que busque en definitiva darle tranquilidad a la sociedad o algún tipo de justificación, lo que está haciendo es dando una vuelta más de tuerca, con el peligro de que se llegue a robar el tornillo y que ya no ajuste más. Y verdaderamente me parece a mí que lo peligroso es que tenemos una elección por delante, y más allá de cómo le vaya al gobierno, más allá de los audios, que yo digo que ustedes también tienen experiencia, que lamentable y tristemente la sociedad argentina está acostumbrada y convive con la corrupción, y creo que si bien electoralmente podía significar algún tipo de inconvenientes en cuanto a la merma de algunos apoyos, y en cuanto a resultados, era evidente que quienes están apoyando al gobierno, los electores, digo yo, no se van a ir a votar por este hecho al kirchnerismo, por decirlo de alguna forma. Es decir, que el gobierno no ha medido adecuadamente una estrategia para enfrentar estos supuestos hechos de corrupción, que no son los primeros, porque ya esta es una seguidilla de hechos de corrupción que se vienen denunciando y que el gobierno ha podido pilotear con éxito los anteriores. Este realmente es bastante más complejo y bastante más complicado, sobre todo porque afectan al círculo de hierro que le llama Javier Milei, que es su hermana, ¿sí? Claro, yo creo que por ahí viene, doctor, el hecho de haber tomado esta decisión de esta defensa tal vez equivocada, como dice usted, pero si tomaba la otra, probablemente significaba que tenía que sacar del gobierno a Santiago Caputo y a su propia hermana, algo que creo que Javier Milei no está dispuesto a hacer, por lo menos con su hermana, ¿no? Pero lamentablemente, cuando uno asume la jefatura de Estado,
y cuando uno ha entrado con una impronta como la de Milei, que creo que hemos todos convenido que más allá de los aciertos o errores, realmente estuvo muy firme en la claridad de hacia dónde debía dirigirse el país, y pese a que los resultados no se están viendo hasta el momento, creo que contaba con el aval de la sociedad para transitar hacia esa dirección. Creo que con todo esto que está sucediendo, realmente se le viene abajo la autoridad moral del gobierno, claro, para exigirle más sacrificios a la sociedad. O sea, yo creo que con esto se acortan los tiempos de espera, y esto sume al gobierno en una crisis de confianza que, teniendo en cuenta el perfil de este gobierno, que es pro mercado, pro apertura, pro inversión privada, me parece que es un duro golpe a su propio gobierno, es decir, es un golpe autoinfligido, que realmente las consecuencias que creo yo son más preocupantes no son las políticas, que no sé si esto se va a ver reflejado y en qué medida en las elecciones, ¿sí? Habría que hacer un análisis un poco más detenido. Yo veo muy improbable que electores de La Libertad Avanza o que hayan apoyado a Milei voten por esto al kirchnerismo, porque si tenemos dos dedos de frente, estamos viendo que es un esquema de corrupción heredado. Entonces, si yo no te voto por corrupto, ¿cómo le voy a votar a los corruptos que venían antes? O sea, creo que va a haber, esto va a afectar en cuanto a la, digamos, al porcentaje, claro, de argentinos que van a ir a votar, o en algunos otros distritos como San Juan, por ejemplo, a lo mejor signifiquen un aumento del caudal de votos de las fuerzas alternativas al kirchnerismo y al mileísmo, como acá en la provincia tenemos al oficialismo provincial. Ahí lo paro, doctor. ¿Eso pasó en Corrientes? No sé si eso pasó en Corrientes, porque la lectura me parece a mí es diferente, porque se trató de una elección provincial. Creo yo que es lo que pasó en Corrientes es una muestra y una muy buena elección que debe tomar el gobierno nacional para el 2027, porque si el 2027 el gobierno cree que va a poder imponerle a los gobernadores una agenda electoral común, sin acordar con los gobernadores que estén en cada uno de los distritos, me parece que esto que pasó en Corrientes y que ha pasado en otros distritos también nos están mostrando que si los gobiernos locales no llegan a un acuerdo con el gobierno nacional, cuando llegue el momento de las elecciones provinciales, en el 2027 van a desdoblar las elecciones, y eso va a significar, digamos, un escenario diferente en lo que tiene que ver con la discusión provincial y con la discusión nacional. Me parece que el gobierno se está quedando muy solo, el gobierno nacional, y no va a poder imponer una agenda legislativa, electoral única en su momento, y eso va a disminuir las posibilidades de Milei de poder llegar a la gobernación en algunos distritos. Me parece que la elección de lo de Corrientes tiene una lectura un poco diferente. Esto que observamos, ¿no?, el fin de semana en Corrientes, con esto que está sucediendo de denuncias de actos de corrupción, con estas medidas que ha tomado el gobierno, con denunciar esta supuesta intriga, bueno, todo lo que de alguna u otra forma estamos viendo. De alguna forma también esto no podrá afectar la participación de la sociedad, que en Corrientes fue bastante grande en lo que es la cantidad de gente que fue a votar. Ahora, pregunto, ¿no? ¿Esto no favorecerá en estas elecciones de medio término a este Camino del Centro que se ha formado y que tiene que ver con Gobernadores Unidos, como se llama, teniendo en cuenta que San Juan también tiene un candidato, una representatividad, y que de alguna u otra forma le puede restar votos al oficialismo nacional y a la oposición, y en la provincia de San Juan le puedan quitar votos a los libertarios y a los peronistas? Es evidente que el elector de Milei en esta elección, por lo menos me parece que va a ser muy difícil que se pase hacia el kirchnerismo. Me parece que la estrategia, si es que hay una estrategia detrás de esto, que evidentemente sí, porque han esperado este momento para
dar a conocer estas cosas materiales que ya se tenían con anterioridad. Es evidente que el kirchnerismo lo que busca es una atomización del electorado, es decir, que los electores se dividan entre todo el voto antikirchnerista que se divida lo máximo posible. Claro. Me parece que, porque el kirchnerismo tiene una base sólida, dura, sí, claro, que es un techo. Y el mileísmo también. Y el mileísmo tiene habría que ver el mileísmo si tiene una base, claro, cuál es la base del mileísmo, o sea, no podemos tomar como parámetro las elecciones de hace 2 años que llevaron a Milei a la presidencia, porque hay mucho voto castigo, me parece a mí, y hay muchos que, como nosotros que estamos hablando, los 3 que hablamos acá, que en una primera instancia no lo votamos y en el balotaje sí. Wow. Entonces, hay que ver bien, en definitiva, esta era una elección en la que el gobierno iba a medir eso, si es que tiene una base electoral sólida. Y me parece que esta estrategia del kirchnerismo es muy inteligente en el sentido de que mientras más se atomice el voto antikirchnerista, mientras tengamos la oferta de los gobernadores por un lado, o en San Juan, de los gobernadores unidos, más el oficialismo provincial, más el mileísmo, creo que el peronismo sanjuanino se fortalece ante ese escenario, porque, yo no creo que caiga en guarismos por debajo del 25% el peronismo en la provincia de San Juan. Ha jugado con candidatos que verdaderamente traccionan en cada uno de los distritos, por lo menos en la provincia de San Juan. El gobierno provincial también ha jugado duro con el vicegobernador, y me parece que los gobernadores unidos que están representados por Baistroqui en la provincia de San Juan, me parece que, no hay, no está en la cabeza del elector sanjuanino una fuerza diferente a estas 3 que hemos nombrado, es decir, a las de Milei, a las del gobernador y a las del peronismo. Habría que ver si el voto de Milei, yo creo que el voto de Milei puede irse para 2 lugares, o quedarse en la casa y no ir a votar, o creo que va a terminar más que nada en las arcas del gobierno provincial. Claro, me parece que es el escenario de San Juan. Lo cual de alguna u otra forma no haría aumentar, si esto es así, no la capacidad del gobierno provincial, y más allá este porcentual que usted habla de un 25% de piso y techo del peronismo, que yo creo que sea más, teniendo en cuenta que están muy de alguna forma golpeados últimamente. Bueno, de alguna forma no aumentaría un resultado donde el oficialismo local, nos referimos a la gente de Por San Juan, del gobernador Rego, podría tener una elevada cantidad de votos, y ojo, pensando que hasta inclusive podría llegar a tener los tres representativos que hay que modificar en el Congreso Nacional con el nombre de Orrego, ¿puede ser? Yo creo que los 3 es una exageración. Ajá. Y yo creo que el escenario de tercios con estos últimos sucesos se ha ido diluyendo. Me parece a mí sí, claro, que esto va a golpear fuerte a la Libertad Avanza por 2 cuestiones fundamentales. Primero, porque antes de los audios me parece que los candidatos que ha elegido la Libertad Avanza para representar a Milei en la provincia de San Juan son candidatos que no son conocidos por el electorado. Sí. Me parece que ellos han confiado demasiado en el arrastre Milei, cosa que habrá que ver con estos hechos que han salido a la luz, si el presidente va a tener esa capacidad de arrastre o no. Me parece que en ese sentido están más instalados los candidatos del oficialismo provincial y del peronismo, que tienen un alto nivel de conocimiento. Y ojo que el peronismo, usted hablaba recién de que creía que se encontraba por debajo del 25% el porcentaje. Yo creo que el peronismo, hay que rescatar algo, ha tenido la capacidad de unirse. O sea, pese a todas las diferencias y pese a que se encuentran enfrentados internamente, creo que de una u otra forma han tenido la capacidad de unirse. Y yo estoy viendo, ustedes también seguramente lo estarán viendo, que ha salido fuertemente a jugar a la calle el peronismo, ¿sí? El peronismo entiende
que ahí es donde se encuentra su base electoral, se encuentra golpeando la puerta de los vecinos, y no veo a la gente de La Libertad Avanza golpeando las puertas de los vecinos, y no creo que con este escenario lo puedan hacer, y habrá que ver cómo encara la campaña el oficialismo provincial. Sí, de hecho, doctor, desgraciadamente, bueno, otro short estratégico. Hay un medio de comunicación, Tiempo de San Juan, que habla el día domingo, de bueno, cómo se preparaban los distintos frentes acá en la provincia de San Juan para encarar la campaña que ya se ha lanzado en las últimas horas. Hoy se lanzan los libertarios y hoy se lanza el oficialismo. Hablaban de La Libertad Avanza, una campaña enlatada, es decir, toda direccionada desde la Secretaría General de la Presidencia, desde la señora Karina Milei, que está en el ojo de la tormenta, desconociendo totalmente el territorio, doctor, ¿no? El hecho de que hayan elegido los candidatos que han elegido, por la información que tenemos todos, desde San Juan se proponían otros nombres y desde Buenos Aires llegaron estos nombres. Es decir, ese solo hecho ya nos está mostrando que esto lo están manejando todo los armadores desde Buenos Aires, Karina Milei a la cabeza, y me parece que no hay peor foto hoy que la que están mostrando los libertarios en la provincia de San Juan, los candidatos abrazados a Karina Milei, como creyendo que eso se pensaba que era una fuente de traccionamiento, que era, por ejemplo, la foto que no podía tener Vallejo ante la confusión, que por ahí hay algunos que pueden no entender si Vallejo está o no con Milei, cómo era la cuestión. Bueno, los libertarios creían que con esta foto iban a dar un claro mensaje a los electores, pero con esto que está sucediendo, esa foto hoy resta más de lo que... Karina Milei y la mancha venenosa. Y no va a haber tiempo, desde mi punto de vista. Una cosa hubiera sido, fíjense ustedes, qué error estratégico, una cosa hubiera sido una foto de los candidatos con Milei, no con Karina Milei, pero es una cosa muy elemental de comunicación. Una foto con Milei y no con Karina Milei. No sé cuál es la finalidad de haber puesto una foto con Karina Milei como diciendo estamos con el jefe, o no sé cómo será, o cómo están pensando o diagramando la campaña desde, digamos, el Centro de Operaciones Nacional, pero me parece que tiene varias falencias, entre ellas esta, la de no fortalecer, digamos, el mensaje del presidente, y sí la de su hermana, que entiendo yo que a lo mejor está buscando una instalación estaba buscando una instalación para el 2027, porque ahora no va a jugar en ningún lado. Entonces, creo que tiene varias falencias desde lo comunicacional, la estrategia de los libertarios, y por otro lado me parece que no hay que subestimar el trabajo territorial que tiene el peronismo en la provincia de San Juan, que se les puede criticar lo que les puedan criticar, pero ellos van a salir a golpear la puerta y la gente les va a abrir la puerta. Ahora, la incógnita está en cómo va a votar el sanjuanino con el nuevo sistema electoral, ¿sí? Ahí ya se rompe la posibilidad del voto en cadena, se rompe la posibilidad de, bueno, algunos artilugios que nos tenían acostumbrados, por supuesto, quienes manejaban el poder en la provincia de San Juan, y hoy la gente va a tener la responsabilidad de ir a votar con una boleta única, que eso, creo yo, le quita mucho poder a las estrategias electorales del peronismo y de los oficialismos, pero hay que ver si, bueno, si la gente, yo creo que va a ser una elección muy atractiva en ese sentido, para ver, hoy la gente va a tener la posibilidad de claramente decir a quién está apoyando. Creo que ya no va a haber excusas ni justificaciones para hablar de fraudes electorales o de un electorado confundido. Así que es un escenario atractivo desde ese punto de vista. Creo que el electorado de Milei sería como más sofisticado, por decirlo de alguna manera, y por consiguiente se va a sentir más, desde mi punto de vista, la merma en las huestes de libertarias, porque el elector de Milei, lejos de lo que por ahí hay en las redes sociales diciendo que es gente no pensante, me parece que todos los que han apoyado a Milei lo han hecho con la esperanza de un cambio de modelo, y hoy creo que está la incógnita sobre si estos electores van a seguir apoyando irrestrictamente al gobierno. Yo pensaba el otro día
que el mileísmo se está convirtiendo en el kirchnerismo, Sí, tiene señor, muchas formas claro. del kirchnerismo. Lo único que le está faltando es el electorado del kirchnerismo. Claro. Hay que ver si en estas elecciones el mileísmo se termina convirtiendo definitivamente al kirchnerismo, obteniendo un gran respaldo popular pese a los actos de corrupción. Creo que ahí ya en definitiva no estaríamos encaminando hacia un modelo verdaderamente kirchnerista con una base electoral sólida que lo va a votar independientemente de estos escándalos de corrupción. Esto es una prueba muy interesante para ser analizada desde ese aspecto. Doctor, lo llevo al plano, siguiendo en el plano electoral. Provincia de Buenos Aires, todo una incógnita. Otra vez volvemos a los planteos. Creo que el gobierno nacional plantear la elección de la provincia de Buenos Aires como la madre de todas las batallas, creo que es un error, ya que es una elección local. No obstante, bueno, aparentemente la información que yo tengo es que al gobierno nacional no le va muy bien para el día domingo, doctor. Buenos Aires es, ya sabemos todos, es un distrito muy difícil, es un bastión que verdaderamente va a ser muy difícil de volver a vencer, porque ya, a ver, hay antecedentes de que han vencido al peronismo en Buenos Aires. Tenemos a Francisco de Narváez, Sí. tenemos en cierta forma al mismo Massa cuando estuvo en contra del kirchnerismo, tenemos a María Eugenia Vidal, es decir, que hay antecedentes, pero precisamente en virtud de esos antecedentes y en razón de estos nuevos escándalos es que yo creo que el elector de Buenos Aires, que se desencantó con las promesas de cambio, va a ser un elector más reacio a acompañar a Milei, aún en estos, aún cuando no hubieran surgido estos actos de corrupción. Me parece a mí que el error de la estrategia del gobierno es sobredimensionar el impacto que va a tener esta elección en la elección nacional, porque esta es una elección provincial la que viene. Y esto también puede ser un error comunicacional, porque el gobierno está diciendo que si esta es la madre de todas las batallas, que si las pierde, el kirchnerismo vuelve. Entonces me parece que desde un punto de vista comunicacional hubiera sido más prudente comunicar adecuadamente que esto se trata de una elección provincial y que no necesariamente define la elección nacional, pero el gobierno ha decidido jugar todas sus fichas y a todo nada, y me parece que va a ser muy difícil destronar, por lo menos en esta elección, y sobre todo que es provincial, donde se juegan, en cada uno de los distritos se juegan la ropa, no solamente Kicillof, sino también el partido en sí. Creo que ha sido un error estratégico el que ha cometido el gobierno. Error similar al que ha cometido en San Juan y en todos los distritos donde el peronismo está jugando con los pesos pesados, y me parece que el mileísmo ha creído que con simple caras nuevas, que no necesariamente tienen que ser personas desconocidas, que ahí donde está el error. El mileísmo cree que poner caras nuevas es poner a personas desconocidas. Yo creo que el elector no vota por alguien que no conoce, y creo que en definitiva la estrategia electoral del mileísmo no está bien encarada. No sé quién la habrá pensado, pero me parece que hay cosas que se podrían haber hecho mejor en ese sentido. Y no le sorprenda que salga de la cabecita de Karina Milei o de Santiago Caputo. O de Lule. O de Lule. Todas estas estratégicas equivocadas que creo que... De la banda, como es el dicho. Como usted lo está manifestando, exactamente así. Así pienso yo, ¿no? Creo que se han equivocado desde el principio, ¿no? Con los candidatos, por lo menos en la provincia de San Juan, gente que, bueno, políticamente no es conocida. No se puede hablar de la persona porque puede ser una excelente persona, pero bueno, esto lo mandaron desde Buenos Aires y así nos está yendo lamentablemente en el país. Hoy el gobierno nacional ya anunció que empezó a intervenir en materia de cambio por evitar que el dólar pueda llegar a superar los 1.400 pesos, lo cual hace a referencia de que la casa no estaba económicamente tan bien ordenada como el propio presidente nos quería hacer creer. Todo, la verdad que va a ser una incertidumbre
todo lo que pueda pasar el domingo en Provincia de Buenos Aires y dentro de menos de 2 meses a nivel nacional, ¿no? Sí, Argentina siempre tiene este atractivo para nosotros que nos gusta la política, pero es enfermizo verdaderamente para la salud, para la salud de nuestro pueblo, de nuestra economía. No alcanzamos de salir de una para meternos en otra. Los argentinos, en este sentido, creo que la clase política dirigencial no está a la altura de las circunstancias. Me parece que digamos, un país que le está demostrando al mundo que es riesgoso, sí, claro, y que el kirchnerismo no está terminado, y que el proyecto del presidente no está consolidado ni lejos de consolidarse. Entonces me parece que todo esto lo que hace es retrasar las decisiones que tienen que tomar los actores económicos, y sobre todo teniendo en cuenta, como les decía al principio, que este modelo, que me parece en ese sentido es correcto y es lo que votó la gente. Queremos un país más normal, un país donde haya menos presencia del Estado y más presencia de los particulares, pero lamentablemente no estamos generando, y sobre todo desde la clase política, no se están generando las condiciones para que esto suceda. Y esto es verdaderamente peligroso, porque Milei, creo yo, no tiene un plan B, o es esto o la no radicalización, es nada. Doctor, o la radicalización. Y sí, pero la radicalización nos va a llevar, Daniel, a una intervención del Estado, como acaban de decir. Y sí, claro, ya están interviniendo, y sí, doctor. Y eso ya es la muerte del modelo que proponía Milei. O sea, cuando tenga que venir a intervenir, sí, ¿qué diferencia va a haber con el modelo del kirchnerismo? Ya ninguno, en definitiva. Totalmente. Yo creo que lo único que hoy está diferenciando al gobierno, al modelo que tiene el gobierno en la cabeza, en la práctica, no en las ideas, lo único que lo está diferenciando del kirchnerismo es que está tratando de sostener un modelo económico con mayores libertades, por lo menos hasta el momento. Ya vamos a ver que si se empeora la cosa va a tener que empezar a intervenir el Estado en determinados aspectos y determinadas cuestiones económicas. Pero por otro lado, creo que ahí es donde está el secreto, que es lo que nos va a demostrar esta última elección, es que para que este gobierno se convierta en una especie de kirchnerismo o neokirchnerismo, que ya es bastante personalista en la figura de Milei, como el kirchnerismo es personalista en la figura de Néstor y de Cristina, creo que es el electorado. Si el elector mileísta o el elector argentino vota masivamente a La Libertad Avanza en este escenario, creo que vamos camino a convertir a esta fuerza política en un neokirchnerismo donde va a tener acólitos y no ya ciudadanos librepensantes que apoyan un modelo. Y me parece que va a ser interesante ver cómo esta contienda electoral va a dirimir esta cuestión. Doctor, le damos las gracias por su tiempo, por su atención, por esta linda charla que hemos tenido y que tiene que ver con la actualidad, con lo que está pasando hoy en la República Argentina y también en la provincia de San Juan. Y la incertidumbre, por supuesto, de lo que puede pasar de acá en más. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Que tenga buen día. Un abrazo para ustedes, que anden bien. Muchísimas gracias. Fue el doctor Martín Zuleta charlando con los cronistas de la mañana, 13 horas en punto. Nos vamos a encontrar mañana, 10 horas, con esto que humildemente llamamos los cronistas de la mañana. Mientras